Tuvo, se puede decir, la desgracia de perder a sus padres bastante joven. Era adolescente cuando murió su padre y luego más tarde su madre, ya tenía 21 años. Pero él de joven nació en una familia muy acomodada, una familia burguesa de la alta burguesía catalana, tanto por su madre como por su padre, y vivió pues en una jaula muy dorada, mientras que fue niño. Hizo sus estudios en Mataró, en el colegio Valdemia, y en fin, que su infancia fue una infancia muy buena, con unos padres estupendos. Y después de la muerte de su padre se quedaron en Barcelona, y cuando él ya tenía 18 años, su madre y sus hermanas decidieron ir a Madrid, pero para pasar una temporada, no para quedarse. Lo que pasa es que su mamá murió en Madrid y entonces la trasladaron a Barcelona, pero él ya decidió, después de haber conocido Madrid, las tertulias, pues se quedó ya en Madrid. Y es cuando entró en esas tertulias literarias, donde conoció también a Dalí, conoció a Alberti, conoció a todos los que fueron luego lo que fueron, a García Lorca, y allí hizo pues muchos amigos y decidió quedarse en Madrid. Y él estudiaba Bellas Artes en Madrid, y eso pues claro, poquito a poco le llevó al teatro. Él de todos modos ya se lo dijo a su madre, porque a su padre le hubiera gustado que hubiera sido ingeniero, pero él las cifras no le gustaban, le gustaban más las letras, y él se dirigió a las letras. Él era poeta, se sentía poeta, y empezó a escribir pues cositas cortas en periódicos, y así poquito a poco, hasta que el día que hizo la traducción del Ferrer de Tall, que el hijo de Pitarra le dio la autorización para poderla estrenar, luego publicar, y eso le lanzó en Madrid. Y a partir de ahí ya entró, ya puso el pie en el teatro. Pero claro, había que ganarse la vida también, aunque sus padres le dejaron y todo, pero en fin, él quería tener una profesión propia. Y entonces él, como le gustaban las letras, pues empezó a trabajar de periodista, que también le gustaba mucho, y intervino pues en muchas conferencias, en muchas cosas, le gustaba todo eso. Y eso poquito a poco llegó al teatro, pero luego se especializó en la zarzuela, que le gustaba mucho la zarzuela, y como tenía muchos amigos, pues en colaboración con amigos, compositores, pues hizo bastantes zarzuelas, que eso también le dio fama. Y luego ya estrenó una obra dramática, Atael, y ahí es cuando llegó a la cúspide, digamos, de su registro dramático, digamos, y ahí se dio cuenta que él era un autor dramático y profundo, de muchos sentimientos, una cosa de pensador, digamos, pero ya iba madurando él en la profesión también, y tuvo mucho éxito con esa obra, y poquito a poco pues fue escribiendo obras, las metía en el cajón y él las preparaba para más tarde, y así fue escribiendo y fue estrenando unas, otras, y llegó a hacerse pues un autor en aquel momento con fama. Luego ya más tarde, en el 31, cuando la República, ella empezó a escribir obras político-sociales, que eso le dieron mucha fama, porque llegó un momento que se tuvo que poner, pues lo que le pasó a muchos intelectuales, en la zona de un lado o en la otra zona, y él escogió la zona republicana. Y cuando fue el primero que presentó una obra de teatro popular, de teatro de masas, que se llamaba, en el Teatro Fuencarral de Madrid, de donde le sacaron a hombros, fue muy emocionante. Y a partir de ahí, pues lo menos 5 obras más políticos sociales. Hablaba francés, español, el catalán, el esperanto, el italiano, el menos bien, digamos, el alemán y el inglés, que no lo escribía tan fluido como todas las... Y luego lo que hablaba era el latín. ¿El latín? Y eso le ayudaba mucho para escribir el latín. Hablaba muy bien. Que tenía un amigo que venía a casa y los dos se ponían a hablar en latín. Y eso pues, sí, hablaba latín. Y hizo muchas traducciones de sus propias obras, del castellano al catalán, pero también luego en el exilio es cuando tradujo Cyrano de Bergerac, y luego también en homenaje a Lorca ha traducido a Lorca, pero todo no está editado de Lorca, tiene otras cosas más, tiene El romancero gitano, que no está editado en catalán,
Tiene también Bodas de sangre, que no está editado en catalán, y lo que le editó Millá de Lorca fue La casa de Bernarda Alba y Yerma. Esas están editadas, como El Cirano de Bergerac también se lo editó Millá, están editadas. Y luego tiene 2 obras suyas originales que él las hizo en español y luego traducidas al catalán por él mismo, que es El hostal del mar y La guerra sin hombres. Esas están editadas en Barcelona. Yo me quería llevar las muñecas conmigo, pero no pude. Y me dijo, como habíamos preparado baúles pensando que al llegar a Francia, pues papá pediría a una agencia francesa que nos recogiera los baúles en Barcelona, que eso fue un sueño, pero no una realidad, pues yo las metí en los baúles, en sus cajitas, y con la idea de que las recuperaría algún día, pero nunca las llegué a recuperar. Y siempre lloré mis muñecas, siempre me acordé de mis muñecas. Así tuve tantos hijos, 7 hijos. Recuerdo los bombardeos, cuando íbamos por la calle y nos teníamos que meter en los refugios y en las cuevas, porque los bombardeos, pues claro, empezaba la sirena y salíamos al balcón por la noche y estaban todos los reflectores por el cielo, y apagábamos todas las luces y empezaba la sirena que anunciaba los bombardeos. De eso me acuerdo muy bien, muy bien. Pero bueno, dormíamos, luego nos dormíamos y decían, si nos cae la bomba, pues... Y cayó, no una bomba, pero cayó un cascote. En la misma pared, nos llevó la pared. Y en ese momento no estaba mi hermano en la cama, porque se le llevó una parte y el cascote cayó en la cama y quemó todas las sábanas y la manta. Fue terrible, terrible. La evacuación de Cataluña, eso es... hay que haberla vivido, porque por mucho que se la lea, aunque el libro lo dice, lo cuenta todo, pero el vivirlo es otra cosa. Eso era el frío, además fue un año muy frío, terriblemente frío. Y desde que salimos del Ministerio de Instrucción Pública en la Bonanova de allí de Barcelona, el camión nos llevó buen trecho, pero luego nos dejó en pleno raso, allí en el campo. Y allí lluvia, nieve, frío, ningún sitio donde podíamos comer ni dormir, era todo bosque. Allí nos dejó el camión y allí estuvimos en Hostelrich. Hostelrich luego tuvimos que andar, bueno, hasta en Gerona. De Gerona ya nos paramos allí en una familia que nos acogió un día, una noche, y luego ya pues ya todo el camino a pie hasta Figueras. Y eso fue horrible, horrible ese camino que hicimos. Anduvimos, por 2 veces nos cogió un camión, pero mucho, anduvimos mucho. Yo ya no podía más, porque además no estábamos alimentados. Eso era lo peor, teníamos mucho frío y no teníamos alimento. Y un niño de 4 años y mi hermano que tenía 7, pues estábamos... Lo peor, para mí esa evacuación, lo que guardo, lo peor fue el cansancio. El cansancio, yo me dejaba caer, se me doblaban las piernas y yo avisaba, se me doblan las piernas y me dejaba caer. Y me cogía mi papá, me cogía mi tío, mi tía, mi mamá, todos me cogían en brazos, era muy pequeña. Y luego por las noches, pues en el camino, donde podíamos dormir, donde podíamos, a lo mejor estaba pues lloviendo y estábamos durmiendo en la hierba. Y yo sentía el cansancio, yo no pensaba más que en el cansancio. Eso yo me acuerdo del cansancio, estaba agotada. Tanto que cuando llegamos aquí al Pertús, fuimos hasta la frontera y tuvimos que hacer marcha atrás en la Junquera. Y aquella noche nos quedamos en la Junquera y dormimos en el bosque. Esa noche fue dantesca. Eso fue una noche terrible que no se me olvidará en la vida. Mi papá consiguió meter a mi abuelita y a mí en un camión, que lo explica en el libro, y eso no se me olvidará en la vida. Y mi hermano llegó a desmayarse toda la noche, desmayado en el bosque en los brazos de mi papá. Eso fue terrible, esa noche fue la más terrible de toda la historia. Y cuando volvimos hacia Figueras, cuando bajamos de donde estábamos, donde dormimos, la gente nos miraba, teníamos unas ojeras hasta aquí, los niños estábamos agotados. Y yo de eso me acuerdo muy bien, muy bien. Toda la evacuación, yo creo que me acuerdo de todo. Los bombardeos, nos teníamos que tirar a la hierba con un lápiz en los dientes para que no nos explotaran los tímpanos, porque la deflagración de las bombas era terrible. Y era para los oídos, y el miedo que pasábamos además, porque es que estábamos andando y nos estaban tirando bombas y la gente se moría por el camino.
Iban a la primera casa de campo que había a buscar la gente palas y se enterraban sus muertos en el camino. Niños de pecho y todo, allí se enterraban por el camino. La gente llegaba hasta matar vacas, animales, allí los descuartizaba y se ponían a comer. Allí hacían un fuego y se ponían a comer. Allí. Y mi papá, que había llevado bastante dinero, él íbamos a casas de campo y nos hacían un huevo frito, un pedazo de pan, un vasito de leche para los niños, y hasta había gente que no quería cobrar, pero mi papá lo quería pagar. Pero es que mucha gente no quería tampoco el dinero, porque como el dinero cambiaron la moneda, pues esa moneda ya no tenía valor. Hasta quiso comprar un carro y un burro, un caballo, para llevar a mi abuelita, que ya tenía, la mujer tenía 78 años, era una mujer fuerte, vasca, una mujer sólida, pero que al final la evacuación pudo con ella. Yo me acuerdo de los bombardeos de Figueras, me acuerdo, yo vi caer una casa que tuvimos que correr como ratones, porque si no se nos caía la casa encima. Y mi hermano se cayó, lo pone en el libro, además, y eso me acuerdo también de aquel día. Fue horrible aquel día. Y el día que marchamos es cuando hubo el bombardeo de la estación de Figueras, que era el 3 de febrero, cuando dejamos Figueras. Y tuvimos que meternos en el túnel de Portbou, allí pasamos la noche, el día, pues salimos me parece por la mañana, todo el día y toda la noche y hasta el día siguiente, porque si salíamos del túnel nos bombardeaban. Y salimos, pero luego cuando llegamos a Francia, habían pasado ya, porque nosotros ya fuimos de los últimos, pero cuando llegamos a Francia, pues en Perpiñán, Narbona, Toulouse, Pau, ya no querían, nuestro tren estaba completo, fue un convoy completo, pero ya los franceses estaban desbordados, ya no podían con más refugiados, éramos 500.000. Y el tren para arriba y el tren para abajo y ninguna estación nos aceptaba, las autoridades no nos querían. A Pau tuvieron que bajar a mi abuelita, que ya no podía más, y no nos dejaron bajar a mi tía, a mi hermano y a mí. Mi tía hablaba francés perfectamente y a pesar de todas las explicaciones que dio, no nos dejaron bajar en Pau. Y el tren continuó hasta Bayona, y en Bayona nos abrieron las puertas, pero claro, no tenían nada preparado para nosotros y nos ofrecieron lo que tenían, no tenían otra cosa más que un campo de concentración que era el polo donde venían todas las autoridades de Bayona, los notables, hasta vino Alfonso XIII muchas veces a jugar al polo, y allí había pues unos barracones que eran las cuadras de los caballos y unos vestuarios donde allí se cambiaban la ropa, y nos metieron allí, todos los del convoy, pues nos llevaron allí directo en camiones y nos metieron en cuadras, y allí estuvimos pues cerca de un año, que allí fue donde entonces mis papás luego nos recuperaron en Bayona cuando vinieron a casa de un primo, que tenía mamá un primo en Bayona, y que todos, papá nos metió en el bolsillo un papelito por si nos perdíamos en la evacuación, para que todos nos dirigiéramos al primo y el primo pues hiciera luego, que nos reuniera a todos en este punto, en Bayona. Y la casualidad del tren, que no nos quisieron en todas estas ciudades, nos llevó a nosotros a Bayona. Y claro, papá y mamá, cuando se salvaron del campo de Saint-Cyprien, porque estuvieron en Argelès estaba completo ya, se perdieron con mi tío, y mi tío, él estuvo en Argelès y en Bran, donde le tuvieron que cortar, por el frío le tuvieron que cortar las piernas. Y mis papás escaparon de Saint-Cyprien, y ya conoce el libro y ya se ve toda la aventura que pasaron, y llegaron, cogieron el tren en Perpiñán y dijeron vamos a Bayona, y a lo mejor el primo pues sabrá darnos noticias de todos los demás. Y la sorpresa fue que nos encontraron a mi hermano y a mí y a mi tía, que ella se quedó en el campo de concentración porque él no la pudo sacar, porque mi tía era familia de mi papá y solo se podía sacar, y el primo era familia de mi mamá, y nos pudo sacar a mi hermano, no pudo sacarle porque hubo que llevarle al hospital, porque en ese campo hubo enfermedades, hubo pues epidemias de todo, murieron niños, murió gente, y él
pues tuvo las paperas y lo llevaron al hospital. Y para cuando llegaron mis papás, él estaba en el hospital y yo estaba en casa de los primos. Pero luego, por solidaridad, mi papá no quería dejar a su hermana sola y él ya no quería abusar de los primos tampoco, que no estuvieron unos días en su casa, y prefirió pues volver al... En fin, yo volví al polo y mi hermano volvimos al campo del polo. Y volvimos hasta el mes de octubre, estuvimos allí, todos ya. Pero menos mi tío, mi abuelita mientras, pues supimos que había fallecido en el hospital de Po, y mi tío continuaba en Bram, donde le cortaron los pies, luego le llevaron a Castelnaudari, donde fue, y luego a Gurs, donde mi tía lo recuperó. Y ellos volvieron a Bayona. Por su propia voluntad ellos volvieron a Bayona, porque mi tía buscó trabajo en Bayona y se quedaron. Y cuando nosotros ya dejamos el campo de concentración, con mi tía también, mi papá hizo una demanda a las colonias inglesas del Fortress Parents, como profesor, porque estos niños perdidos de la guerra necesitaban también cuidados. Los pequeñitos, y mamá se ocupaba de los pequeños y mi papá daba clases a los mayores, pero claro, eso nos permitió vivir porque no teníamos nada, no teníamos dinero, no teníamos nada y claro, pues ahí estábamos alojados y todo, y ahí estuvimos pues en 3 colonias distintas, en 3 pueblos, un año, aproximadamente un año, que eso pues nos hizo remontar un poquito. Y luego ya, como mi tía se había instalado con mi tío en Bayona, pues mi papá dijo, pues vámonos a Bayona. Y nos vinimos a Bayona, y ya definitivamente nos quedamos en Bayona. Mi papá buscó escultura, porque él, como había estudiado en Bellas Artes, él tocaba un poquito a todo, pintaba, hacía escultura, era un maestro en todo lo que era staff, le gustaba mucho todo eso, y todo, en fin, todo lo que era arte. Pero él dijo, bueno, aquí quizá encuentre cosa de escultura, y encontró en la escultura talla de madera, y con eso pues se ganó la vida en la talla de madera. Y mi mamá, por su parte, buscó costura. Y entre los dos pues se hacían un sueldo que podíamos vivir pobremente, pero por lo menos podían pues mantener a sus hijos. Él, si hubiera durado 3 años, 10 años, 20 años, él hubiera vuelto, eso seguro, si vivíamos con esa esperanza. Nosotros y todos los refugiados vivían con esa esperanza, volver a España. Muchos volvieron. Algunos, los que no estaban comprometidos, los que no les importaba, a lo mejor el régimen, o sí les importaba, pero en fin, ellos no tenían nada que ver, porque tenían familia, porque querían volver a su patria, y porque, en fin, cada uno tenía su motivo. Pero mi papá, que era un hombre comprometido, con ideas, además, muy afincadas, unas ideas muy claras, porque era un hombre muy fiel a su ideal, pues después de todo lo que había escrito, ¿cómo iba a volver con un régimen así? Es que era imposible volver. Él dijo, yo hasta que cambie el régimen no vuelvo. Sí, él con la monarquía y eso, sí hubiera vuelto. No ya para vivir, porque ya él había hecho, es decir, que yo me casé, y me casé con un francés, y ya nacieron hijos, nietos, y ya él pues ya fue entonces cuando dijo, yo ya mi vida la tendré aquí por los hijos, porque nosotros yo tenía ya pues tantos hijos, mi hermano se casó, tuvo 3 hijos también, y ya con todos sus nietos, él que iba a hacer ya volverse, pero él quería, sí, él quería volver, y cuando mi hermano y yo ya tuvimos conocimiento ya de todo, ya metidos más en todo lo que el drama que habíamos vivido, porque pequeños se vive, pero se vive más la evacuación, más lo físico, pero lo moral no entra uno en lo sentimental, Sí, yo cuando murió mi abuelita, pues eso para mí fue un golpe terrible, pero luego cuando empecé a pensar de mayor, pensé más que los que sufrieron todo eso fueron mis padres, porque yo con pensarlo y irme a jugar, pues olvidaba, pero luego ya entré más en la situación de todo lo que habíamos vivido. Y precisamente el libro, Las hogueras del Pertús, mi papá lo escribió en el refugio, en el campo de concentración que estábamos, porque él pensaba que yo con 4 y mi hermano con 7 años, pues se nos olvidaría aquella evacuación tan terrible. Y tanto a mi hermano como a mí no se nos olvidó, nunca. Pero en fin, él lo dejó como testimonio, ya lo pone en el libro,
sin pensar que un día pudiera, pero siempre nos decía a nosotros, quizá con el tiempo, pues si lo publicáis, pues será pues un homenaje a todos los que pasaron con nosotros esta evacuación. Y un día pues yo me decidí a publicarlo. Los dos objetivos, por eso lo escribió para nosotros que éramos pequeños, como lo dice él, y lo he repetido yo, pero también un testimonio de todo lo que sufrieron aquellas familias que nos acompañaban por el camino. Y yo estoy segura, y muchas personas lo han leído, que han tenido, o los abuelos, o los padres, o los tíos, que siempre han tenido alguien en la familia que lo ha vivido. Eso sí, lo hemos oído. Cuando salió la primera vez el libro salió en Francia, porque yo lo traje aquí a España, a Barcelona mismo, no diría quién, pero yo lo traje, pero me lo devolvieron. Y yo dije, yo lo traje en el año 78. Franco murió en el 75, mi papá en el 76, y yo me precipité en el 78. Pero claro, era muy reciente y me lo devolvieron. Y mi papá siempre me había dicho, si publicáis algo mío, pues habrá que esperar 10 años. Pero yo tenía impaciencia, sobre todo por este libro, porque este libro representaba lo que representaba. Pero me lo devolvieron y eso me desilusionó. Y dije, voy a esperar. Y un día dije, ¿por qué no lo hago en Francia? Los franceses en las escuelas estudian español, y si lo tienen los universitarios, con eso basta en Francia, que conozcan nuestra historia los franceses, porque hay parte que pasa en Francia. Y claro, también puede interesar. Entonces busqué un editor en Francia y lo edité en La Bruyère. Y se vendió, pero se vendió en los cursos de bachillerato, lo pusieron en varios cursos, en los colegios. Y luego las universidades, los profesores se interesaron, pero el público en general francés, el que sabía, sí lo compró, pero el que sabía español, pero claro, más difícil la venta. Pero eso me permitió mandar algún ejemplar a España, y entonces es cuando conocí al profesor Aznar Soler y me invitó a un congreso, y en el congreso yo conocí gente, y a partir de ahí ya empezó a moverse un poquito el libro, el autor, y empezó un poquito las universidades. Y ya entonces el profesor Aznar me propuso editarlo en Do Castro, y en Do Castro se editó y salió en Do Castro. Pero luego ya se cortó en Do Castro y surgió entonces usted en catalán. Pero primero, antes en Francia, mi hijo desde niño lo había leído, claro, y me dijo, mamá, no des nunca la autorización a nadie para la edición, para la traducción francesa, porque un día lo haré yo. Y él hizo sus estudios, es economista, y cuando terminó los estudios estuvo de director de banco y todo eso, y un día dijo, pues yo me paro para hacer la traducción. Y hizo un paro y hizo la traducción en lengua francesa, una traducción perfecta, igual de perfecta que la ha hecho Violeta Rocafont, idéntica, una traducción perfecta, excelente también. Los dos han hecho una traducción magnífica, y en Francia se vende muy bien. Y en cuanto el primer editor que la llevó, de Privat, de Toulouse, enseguida dijo, sí, yo la edito. Y estoy muy contenta y muy orgullosa, además, que mi hijo haya hecho la traducción. Si lo hubiera sabido su abuelo, entonces él, cuando murió su abuelo, tenía 4 añitos. Nunca pensó que yo llegué a los 4 añitos y que un nieto de 4 añitos fuera el que tradujera precisamente el libro que su mamá vivió a los 4 añitos. Eso ha sido una pura casualidad, pero es la vida, tiene sus cosas. Él dejó el teatro y se metió en obras político-sociales. Y claro, el régimen que estaba en aquellos momentos le borró completamente. Le borró. Y claro, fueron 2 generaciones, 40 años son 2 generaciones. Y mi papá mismo era el primero el que reconocía. Lo sufrió mucho. Yo le he visto hasta llorar a mi papá por la pérdida de sus obras y la pérdida de su propia vida en el exilio, porque tenía 45 años cuando lo dejó todo, que es el momento para un autor, pues, de subir, más que de parar su carrera, y eso le cortó las alas completamente, y sufrió el exilio mucho. Y yo lo comprendo, y él también,
porque fueron 40 años. En fin, yo estoy encantada, me voy encantada del recibimiento, todo el mundo nos ha acogido verdaderamente, estoy encantada, y llevarme el libro, que eso es lo principal, el libro, llevarme el libro, y muy agradecida a todos los que han participado, les doy las gracias, de veras, a todos.